De las Peñas, Puerto Vallarta. Hola amigos, hablemos un poco de la fundación de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es una comunidad relativamente joven de 165 años, que fue fundada con el nombre de Puerto Las Peñas en 1851. La fundación del Puerto Las Peñas, hoy Puerto Vallarta, obedece a la necesidad que tenían los pueblos mineros de la sierra de tener un puerto frente a la bahía de Banderas. Tomando en cuenta su economía, podemos decir que el devenir histórico de Las Peñas, Puerto Vallarta, se divide en 3 etapas históricas muy bien definidas. La primera, desde su fundación a mediados del siglo XIX hasta 1910, con el inicio del movimiento armado denominado la Revolución Mexicana. La segunda etapa, desde 1910 a 1960, que es una etapa donde la economía se sostiene por la producción agrícola y pecuaria y el comercio. Y la tercera etapa, del 1960 hasta nuestros días, que podemos llamarle la etapa turística de Puerto Vallarta, donde el puntal de la economía son los servicios turísticos. A mediados del siglo antepasado, del siglo XIX, una compañía minera, la Unión en Cuale, compra al gobierno federal cerca de 60,000 hectáreas desde Cuale, municipio de Talpa actualmente, hasta la bahía de Banderas, hasta esta costa, desde los arcos de Mismaloya, estas rocas que se alzan frente a las playas de Mismaloya, hasta el río Pitillal. Toda esta tierra, toda la adquisición de estos terrenos era para justificar el abasto de alimento a la población minera de la sierra y para tener un puerto en la bahía que abasteciera de sal, principalmente de sal, elemento importante en el proceso de obtención de la plata. Pero no nada más la sal entraba por este puerto de Las Peñas, abarrotes, vinos y una serie más de ultramarinos que vendrían a satisfacer las necesidades de los pueblos mineros de la sierra, pero también herramientas y maquinaria llegaban aquí al puerto de Las Peñas para ser transportado al lomo de mula por senderos de arriería a través de las riberas del río Cuale y otros hacia los pueblos mineros de la sierra. Los primeros pobladores de este asentamiento humano tuvieron que dedicarse a la agricultura y a la ganadería, pero también aprovecharon un sinnúmero de recursos naturales de la región, de la selva y del mar, que les fueron muy propicios, muy adecuados para la sobrevivencia.
En la selva, la explotación del coquito de aceite, del chilte, de los cueros de animales salvajes y de las maderas tintorias y preciosas. En el mar, la pesca de mariscos, la pesca de tiburón, y se tienen noticias que también la pesca de perlas. También este asentamiento nuevo a mediados del siglo XIX empezó a comerciar con los ultramarinos que llegaban, con los diferentes pueblos de los alrededores, y floreció también una importante actividad comercial. Tales fueron los puntales de la economía de esta primera etapa histórica de las Peñas Puerto Vallarta. Es importante recalcar que entre los fundadores del Puerto de las Peñas en 1851 podemos mencionar la figura de don Guadalupe Sánchez Torres, que con su familia vino a asentarse precisamente en ese tiempo en esta costa. Pero ya había una serie de pescadores que se dedicaban al usufructo del mar. Se reconoce oficialmente a don Guadalupe Sánchez Torres como el primer jefe de familia asentado aquí en la fundación de las Peñas Puerto Vallarta, pero también aparecen en este reconocimiento algunos otros nombres y apellidos que lo acompañaban, entre ellos un grupo de pescadores. Hoy vamos a hacer un recorrido sobre la historia de Puerto Vallarta. El Valle de Banderas lo hizo en 1525 al mando del capitán Francisco Cortés de San Buenaventura, explorador y militar que era sobrino de Hernán Cortés. Cortés de San Buenaventura fue el primer hispánico en llegar al actual estado de Nayarit. Durante la mayor parte del periodo virreinal, Puerto Vallarta fue una pequeña localidad con un puerto de paso, utilizado para cargar la plata y otros metales preciosos extraídos de los emplazamientos mineros de las montañas cercanas. La fecha oficial de fundación de Puerto Vallarta fue el 12 de diciembre de 1851, aunque ni era una ciudad ni se llamaba Puerto Vallarta. El nombre del núcleo original de Puerto Vallarta fue Las Peñas de Santa María de Guadalupe, denominación dada por don Guadalupe Sánchez Torres, un comerciante que viajaba por la costa comprando la sal utilizada para refinar la plata. En 1885, el puerto, que ya contaba con 1,5 millones de habitantes, se abrió a la navegación nacional, comenzando un lento intercambio comercial y humano con el resto de México. Y en 1885 fue abierta la primera oficina de carácter nacional, la aduana marítima, y el poblado recibió su primer nombre jurídico, Las Peñas. La denominación actual de Puerto Vallarta fue adoptada en 1918 en honor de Ignacio Luz Vallarta, un político y militar tapatío que fue gobernador de Jalisco, secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores y presidente de la Suprema Corte de Justicia de México. En 1900
62, Mexicana de Aviación inauguró el trayecto Puerto Vallarta-Mazatlán-Los Ángeles, gracias a su alianza con la desaparecida línea estadounidense Pan Am. En mayo de 1968, siendo gobernador de Jalisco, Francisco Medina Asensio, Puerto Vallarta fue elevada al rango de ciudad, lo que impulsó un programa de inversiones en vialidad, telefonía y otros servicios. Entre estas, el puente sobre el río Ameca, que conectó a Puerto Vallarta con el estado de Nayarit, y también la carretera costera Puerto Vallarta-Vara de Navidad. El Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz fue inaugurado en agosto de 1970, recibiendo el nombre del presidente mexicano que lo construyó y lo puso en servicio. Actualmente, este terminal es la principal para atender el tráfico aéreo en Puerto Vallarta y también en la Riviera Nayarit, moviendo más de 3.5 millones de pasajeros al año.